En mi pueblo existe una empresa azucarera que brinda trabajo por temporadas a todos los lugareños de la zona. Estábamos en el mes de diciembre y me tocaba realizar mis labores, como era de costumbre, cada 3 meses. Aún recuerdo cuando me acerqué a la oficina de recursos humanos para que me asignasen las funciones que iba a realizar. Me dirigí a la señora y le dije: «Buen día, me llamo Juan Delgado Medina. Es mi turno de laborar. ¿En dónde me toca?». A lo que la señorita respondió: «Te toca vigilar el cableado de la zona azucarera, de turno 10 de la noche hasta las 6 de la mañana». En ese momento se me vino a la mente las historias que escuché contar a mi padre y abuelo, pues se decía que en aquel lugar se aparecía una novia vestida de blanco y los que la veían caían desmayados o simplemente desaparecían. Decidí no tomar importancia a aquellos relatos. Tomé valor y esperé a que sea mi turno para ir a trabajar. Cuando llegó la hora, mi madre me dio la bendición, pues sabía de lo que se decía de aquel lugar. Me dio un morral con cañazo, cigarrillos, un machete de acero y un pequeño fiambre en caso tenga hambre. Y me dijo: «Por favor, veas lo que veas, no te acerques». Salí apresurado, pues era tarde, y subí al bus de la empresa para que me lleve al lugar donde tenía que trabajar. Recuerdo que llegué al lugar, bajé del bus y tenía que esperar hasta la 1 de la madrugada para que llegue mi compañero y me ayude a rondar la zona. La noche era muy oscura. El silencio parecía adormecer mis sentidos. Solo se escuchaba el tenue silbido del viento y el susurro nocturno de una lechuza. Recuerdo que saqué del morral un cigarrillo, lo prendí y me puse a caminar. De pronto a lo lejos se escuchaba el llanto triste de una mujer que se quejaba por sus desgracias. Mi piel se adormeció, mis pasos se hicieron lentos y sentí claramente cómo aquel llanto se acercaba a mí. Traté de convencerme que solo era mi imaginación, que me jugaba una mala pasada. Tomé valor y caminé firmemente. De pronto, entre los matorrales de caña y sobre una roca, vi a una mujer con un vestido de novia de color blanco que lloraba tristemente. Era un llanto lleno de dolor que me escarapelaba el cuerpo y me hacía retroceder. Pero mi preocupación pudo más y con voz temblorosa pregunté: «¿Le pasa algo?». La mujer solo lloraba. Entonces empecé a acercarme lentamente, y cada paso que daba era como si me congelara. El miedo me embargaba, pero decidí tomarle el hombro, y sentí como un frío fúnebre recorría todo mi cuerpo. Quedé paralizado y sin poder hablar, pues vi cómo sus cabellos se transformaban en canas. De pronto volteó y me miró dando un grito de espanto. Era una anciana. Se abalanzó sobre mí y yo caí desmayado, botando espuma, hasta que perdí el conocimiento. Luego desperté en mi cama y a mi lado estaba mi pobre madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, y le pregunté: «¿Qué sucedió?». A lo cual me respondió que mi compañero me había encontrado tirada en las cañas, convulsionando a las 3 de la madrugada. Pidió ayuda y me trajeron aquí. Yo le conté lo ocurrido y se volvió un rumor en el pueblo. Desde ese entonces jamás volví a trabajar de noche por aquel lugar, pues aún recuerdo la mirada lúgubre de aquella mujer que me hace tiritar. Las ánimas del miedo. Lo que pasaré a contar es algo que me sucedió hace algunos años. Aún lo recuerdo con mucha nitidez.
ya que es uno de los recuerdos de mi vida que jamás podré olvidar. Mi nombre es Nora, tenía 15 años y vivía en un pueblo llamado Casagrande. Como no hay mucha actividad comercial, típica en un pueblo pequeño, ya que no había cines ni centros comerciales a los cuales ir, todas las noches salíamos a las pequeñas bancas que hay en nuestro bloque, porque así se les llama a cada grupo de casas que hay en el pueblo. Era domingo, lo recuerdo como si fuese ayer. Mi madre me llamaba para cenar a la misma hora de siempre, 7 de la noche. Comí apresurada, porque como todos los días me tenía que reunir con mi mejor amiga, Laura, en las banquitas de mi bloque. Mi madre me decía: Nora, come despacio, te vas a atorar. Pero yo apresurada pasaba casi entera mi comida, y todo por querer salir rápido, hasta que de pronto terminé y le dije: Madre, ya vengo, no demoro. A lo cual mi madre respondió: Ve con Dios, y ten cuidado, hija, los domingos son pesados. Laurita ya me estaba esperando con cierta angustia por mi demora, y al verme me increpó con cierto tono de sarcasmo: Mejor ven mañana con el desayuno y nos vamos juntas al cole. A lo cual respondí: Exagerada eres, Lau. Igual me senté y empezamos a charlar. La conversación se hizo amena. Conversábamos de los chicos que nos gustaban, del último chisme del colegio. Fue una larga tertulia, como a las que ya estábamos acostumbradas. El manto de la noche nos cubría, y solo nos alumbraba los pequeños foquitos de los postes de madera colocadas en cada esquina de nuestro bloque. Cuando de pronto noté a Laura algo sorprendida. Miraba hacia el otro lado de la calle y empezó a ponerse pálida. Yo le pregunté: Lau, ¿qué tienes? Pero su mirada lo decía todo. Yo di vuelta para ver qué es lo que sucedía, y a lo lejos logré divisar cómo una procesión se iba acercando hacia nosotros, lentamente, con unas velas encendidas. Conforme iban avanzando, el ambiente se ponía más frío. Nosotras estábamos heladas de tanto miedo. Se escuchaba un canto triste, lleno de dolor y pánico. Dulces sueños. Durante la noche Martín sentía miedo de lo que se ocultaba en la sombra. No era tan pequeño para tener miedo, pero tampoco para no tener miedo común. Su madre siempre hablaba con él en la noche, hasta que durmiese. Una noche su madre fue asesinada por unos rufianes en medio de la calle. Martín se sentía destrozado. Su padre solo le daba el beso de las buenas noches, pero su madre le contaba historias toda la noche. No sabía cómo pasar la noche sin su amada madre. En esa noche escuchó pasos detrás de su puerta. Al temerle a tal criatura tras la puerta, temblaba de miedo con solo pensar en el aspecto. Pero una voz silenció sus gemidos. No prestó atención a su figura, sino solo se escuchaba la dulce voz que silenciaba tales pasos. Esta es una advertencia. No te confíes. La muerte tarda, pero llega, dijo aquella figura. Martín se sintió incómodo de que tal voz dijese unas palabras tan desgarradoras. Esa noche despertó tras escuchar un llanto en la puerta de la casa. Se asustó, pero algo le daba la impresión que era su madre. Corrió hasta la puerta y abrió la puerta. Solo vio una criatura en pena, desangrándose, y con una expresión de odio en su cara. Levantó unas garras enormes contra el niño. Lo esquivó con agilidad que nunca antes había demostrado. Salió despavorido detrás de la criatura. Huyó hasta el parque. No había nadie y sentía un frío en su espalda. Ya era tarde cuando hundió sus garras en su carne y recorrió sus nervios como los gusanos recorren la carne.
Hallaron al padre muerto y desfigurado en su cama. Nunca supieron quién lo mató, pero se sospechaba del hijo, sobre todo porque primero fue llevado a un orfanato, donde murieron todos los niños, que estaban en el mismo piso. Luego en prisión, a su compañero de celda. No supieron cómo lo mató, pero lo llevaron a un sitio donde lo examinarían. Por desgracia, los investigadores fallecieron por las mismas garras que marcaron con sangre paredes y piso. No se permitía ver al niño después de las 3 de la madrugada, y nunca se supo del pobre Martín de nuevo. Pero se evidenció que el niño murió a la edad de 14 años, después de 2 años de ser internado. Desde entonces una serie de asesinatos ocurre en el país, y nadie es testigo más de un minuto de aquel asesinato. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Nos vemos.